Hola, mi gente linda de aquí de Denver, Colorado. Les habla Vianey llamada aquí con Invalesco Real Estate. Y otra vez volvimos a invitar a mi amigo Mario Contreras de Golden Lending, que nos va a explicar un poco acerca de los préstamos con ITIN. Por favor, Mario. ¿Qué tal? Sí, muchísimas gracias por la invitación y sí, soy Mario Contreras con Golden Lending, soy un broker. Tengo ya el negocio algunos años y bueno, muy contento de ahora sí que poder hablar sobre los préstamos de IT, responder cualquier pregunta que tengas y que la gente se informe. Muy bien, Mario. Entonces, explícanos cuál es el proceso cuando un cliente viene a ti y tiene ITIN, que no tienen seguro social. Ok. Primero que nada, yo lo que hago es tratar de darme cuenta si cumple con los requisitos básicos. Los préstamos de ITIN son varios. Préstamos que te piden el 20% de enganche, el 15%, algunos otros el 10%, y hay incluso uno con el 3.5%. Pero todos en general requieren lo mismo. Primero que nada, el crédito. La persona debe tener un puntaje de crédito en su ITIN. Entonces empiezo por ahí. Si no tienen un puntaje de crédito, les recomiendo que saquen una tarjeta de crédito, ya Ujú. sea con el Walmart, con Sam's, en cualquier lugar donde los puedan aprobar o incluso en su banco. Hay Ujú. veces que si ponen un depósito de $300, les permiten tener una tarjeta de crédito de $300. Entonces, primero es muy importante que tengan un puntaje de crédito. Segundo, el ingreso, ¿de dónde viene? Si trabajan por su cuenta o trabajan para, o sea, por su cuenta que tienen su negocio, Sí. o si trabajan para una compañía. Entonces, después de eso, pues les pregunto qué deudas tienen y si van a ser los únicos en el préstamo. Obviamente, siempre en la interacción me preguntan cuál es el interés, de cuánto es el pago, etcétera. Entonces, el interés, pues, dependiendo del préstamo, o sea, del tipo de préstamo, si es con el 3.5, con el 10, con el 15 o Sí. con el 20%, el interés varía un poquito, pero estamos hablando de que el interés va a estar, dependiendo del programa, entre 6.8 y 8.5. ¿Por qué? Porque cada programa tiene sus características únicas. Sí. Entonces, o sea, yo es lo que les pregunto. Otras cosas que les pregunto es si tienen la carta de ITIN. Es muy importante porque en los préstamos de ITIN se piden mucha documentación. O sea, todo lo que establecemos o que decimos en una aplicación tiene que ser comprobado. Si yo, por Ujú. ejemplo, me dice el cliente, mi número de ITIN es el 9, el número que sea, necesitamos mostrar eso con la carta de ITIN. Correcto, sí. Este, También les pregunto si tienen identificaciones. Si, por ejemplo, necesitamos dos formas de identificación que sean válidas. La de Colorado es una, eh, el pasaporte, idealmente que no esté expirado, la matrícula consular, eso también es válido. O sea, esas son como que las formas de identificación más comunes y también les pido una fotografía. Eh, pero en general es eso. Entonces, bueno, eso es en general. Sí, cuando viene un cliente que dice, híjole, el 20% de enganche es mucho, señor Mario, ¿qué opciones tengo? Sí, a ver, si le parece mucho a la persona, se puede hablar de opciones con menos enganche. Lo Ujú. que pasa es que las opciones con menos enganche tienen otras características que al final, si uno hace las cuentas, es casi lo mismo que va a estar utilizando de dinero para comprar la casa. Sí, 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 sí. Por ejemplo, está el programa del 3.5. El programa del 3.5 tiene varias características. Voy a tratar de resumir para tu auditorio. Número uno es que lo que son los costos de cierre, o sea, lo que hay que pagar para poder hacer el cierre, es muy alto. Estamos hablando de que son mínimo entre 22 y $25,000 para empezar, Ujú. solamente en costos de cierre. Es decir, dinero que no se va al valor de la casa, sino que se van directamente al banco a pagar varias cosas. Todos los fees. Exactamente, Ujú. exactamente. Eso es en el 3.5, ¿verdad? Eh, en el programa, por ejemplo, del 10%, el del 10% pide que la persona, los costos de cierre son razonables, normales, o sea, entre 10 y $15,000, lo cual es totalmente normal, pero sí pide muchas reservas. O sea, por ejemplo, en el del 10% pide 8 meses de reservas del pago mensual de la casa. Entonces, si por ejemplo el pago de la casa, vamos a poner, es de 3,200, multiplique eso por 8, aproximadamente $25,000 que necesitan tener en reservas. Es decir, dinero que ya está guardado, Como en por, ahorros, ¿no? como en Como en una cuenta de ahorros, ahorros. claro, Ujú. por si me enfermo, que tengo ahí para pagar, ¿no? Esa es la opción del 10%.
Y la opción del 15% requiere 6 meses de reservas. Entonces, de nuevo, es cosa de que nos llamen como para poder hacerles trabajar su escenario particular, ¿no? O sea, si tienen preguntas, pero luego uno empieza a hacer los cálculos y las diferencias en cuanto a la cantidad de dinero que tienen que traer no son, o sea, no son muy distintas. Lo diferente es que cuando es un enganche menos, o sea, menos grande, la cantidad de costos de cierre son mucho más altos. Sí. Y de nuevo, los costos de cierre se están yendo al banco, no está usted abonando al valor de la casa. Con lo cual, yo le digo a la gente, bueno, si usted va a necesitar, vamos a suponer, $60,000 para comprar su casa, ¿y qué programa? Y usted dice, no, pues me gusta el de 3.5, perdón, eh, tiene que considerar que una gran parte o un porcentaje alto de esos 60,000, mínimo unos 25,000, se van a ir solamente a costos de cierre y va a estar abonando muy poquito a lo que es la casa. Entonces, pues va a deber más, en pocas palabras. Sí, correcto. Pero también otra duda, esos préstamos con ITIN del 3% de enganche, ¿es cierto que son a 40 años? Eso es correcto, son a 40 años. La persona, además, o sea, otra característica en el 3.5, la persona no es dueña de la casa, no aparece en lo que es la escritura o el deed. Eh, entonces, lo que pasa es que el banco prácticamente le está, como quien dice, rentando la casa. Tiene ciertos derechos sobre la casa y sobre el valor de la casa, o sea, que la plusvalía que va ganando, pero no es dueño de la casa. O sea, oficialmente no lo es. En los otros préstamos sí. Y en Ujú. cualquier préstamo FHA convencional, una persona compra una casa y está el nombre de la persona en la escritura, con la condición de que tiene que pagar el préstamo Sí, sí. para que le liberen la escritura. Acá no. Acá, por ejemplo, la persona no figura, no aparece en la escritura, sino que es un contrato independiente con el banco. Y hasta Así que es. termine de pagar toda la deuda, le van a dar la escritura. O sea, como si fuese, pues ahora sí, comprar un vehículo, ¿verdad? Pero ojo, no es un vehículo, es una casa. Eso es muy importante. Correcto. Y es por eso, o esta es la razón por la que estamos haciendo este video, para darles este tipo de información, porque sí, les van a vender allá afuera la opción con préstamos de ITIN con el 3.5% de enganche, pero no les tienen que explicar exactamente cómo va a quedar la escritura de la casa, porque también no les dicen, bueno, sí, pero es un préstamo de 40 años, no a 30, como de la forma más tradicional, digamos. Entonces, usted tiene que poner las cosas en una balanza y ver qué es lo que le conviene más. A veces, como le digo, sí, tal vez tener un ahorro del 20% para dar el enganche es un poquito difícil y no todas las personas pueden hacerlo, pero si usted hace un sacrificio y su meta es ser dueño de casa, con un ITIN se puede. ¿Okay? Sí, es correcto. Y también tomar en cuenta de que muchas veces, en mi experiencia, muchas personas con ITIN tienen su propia compañía. Entonces, se les puede calificar con estados de cuenta del banco. O sea, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en los los impuestos por ahí aparece un ingreso neto muy bajito Uh -huh. que no les ayuda a comprar casa y muchas veces la gente se desanima, Vianey. Pero yo les digo, comúnmente los préstamos que yo cierro con ITIN, son dueños de compañías, pueden comprarse una casa a muy buen precio, una casa que se merecen porque han trabajado mucho, Correcto, sí. que tienen muchos años en este país, están haciendo las cosas bien, y el interés tampoco va a estar tan mal. Incluso después de haber comprado la casa, pueden bajar el interés, pueden refinanciarla. O sea, no inmediatamente, después de un par de años, pero se puede hacer. Entonces, pues considérenlo para comprar su casa. Sí, esa información también es importante porque yo, por ejemplo, no sabía que esos préstamos se pueden refinanciar. Exacto, exacto. Y a ver, siempre la refinanciación es como volver a tomar un préstamo, ¿no? O sea, cualquier refinanciación, ya sea un cliente con ITIN o no, es volver a tomar un préstamo, volver a calificarlos, pero por ahí hay ciertas situaciones que les ayudan más porque ya tienen un historial de pago positivo. Correcto, así Entonces, es. la casa ya tiene cierto valor que ha ido agarrando con el tiempo. Entonces, todo esto el banco lo considera para precisamente mejorar las condiciones, ¿no? Entonces, de nuevo, es algo que piénsenlo y bueno, anímense. Ok, también otra aclaración, Mario. Dinos acerca del cierre. Creo que estas transacciones se toman un poquito más de tiempo en cerrar. Mira, una transacción, por ejemplo, estamos hablando de préstamos con el 20, 15 o 10%, pueden cerrar en 3 semanas. O sea, Oh, yo wow, es lo he hecho. importante. Qué Sí, bueno. sí, sí, Ujú. porque, o sea, mientras si son esas transacciones, de nuevo, con el 20%, el 15 o el 10, sí se puede. Cuando es con el 3.5, puede tomar hasta 2 meses y medio. O sea, estamos hablando de 60 a 80 días para que cierre. O sea, es otra característica del préstamo con 3.5. Pero si de nuevo
está poniendo el 20% de enganche, el 15% o el 10%, dependiendo de su situación, se puede hacer hasta en 3 semanas. O sea, todo tiene que ver con qué tan rápido nos entregan el avalúo, el appraisal. Porque ya con eso es un elemento muy importante para poder aprobar el préstamo. Porque ya lo que se refiere a ingreso y eso, bueno, yo lo puedo mover rápido para que precisamente el banco, los analistas en el banco lo revisen y digan, el ingreso está todo bien, nos hace falta nada más la evaluación o la valoración, la tasación de la casa, el appraisal. Pero sí, se puede cerrar en 3 semanas. Y eso ayuda mucho a una negociación cuando estamos en proceso de compra de casa. Sí, correcto, porque también otra desventaja del préstamo con el 3.5% de enganche es que si usted va a mandar una oferta, ¿verdad? El que está vendiendo la casa, ¿verdad? El dueño de la casa tiene que considerar que tal vez el cierre va a tomar más de 2 meses. Entonces es posible que no tomen su oferta. Claro, y, o sea, y si son 2 meses, el vendedor se desanima porque sabe que puede perder muchas oportunidades, porque sabe que a lo mejor su casa, o sea, cambian las condiciones de mercado. Entonces, por todas esas situaciones, yo siempre a la gente, cuando me pregunta por el 3.5, pues les explico todo y les informo para que sepan tomar pues, la decisión correcta, ¿no? Y nuestro propósito principal siempre va a ser ayudarle. Entonces, contáctenos y aquí con mucho gusto nosotros les vamos a brindar toda la ayuda que sea posible.